centran mano de obra, fertilización, cosecha y polinización. Y yo prefiero tener gente haciendo sus labores y no paseando por el campo buscando palmas en donde las pueda hacer. Colombia, el mejor fruto de la palma, donde trabajamos para que los cultivos de palma de aceite crezcan sin deforestación, respetando la tierra y al país. Este es el mejor fruto de la palma. Por eso lleva el sello que identifica al aceite de palma 100% colombiano. Busca el sello en la etiqueta. Muy buenas tardes, es un gusto dar inicio a esta nueva jornada de nuestro seminario web Colombia Palmera en Línea, un espacio virtual al servicio de los palmicultores colombianos. Nuestro propósito es compartir información técnica que contribuya a la mejora continua de la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad de la agroindustria de la palma de aceite. Yo soy Ruth Salazar, extensionista agronómica de Cenipalma para la zona oriental y los estaré acompañando en este seminario. Antes de dar inicio a nuestro seminario, quiero invitarlos a escuchar Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura en Colombia. El capítulo más reciente se titula Genes y Productividad, Biología al servicio de la palmicultura y nos invita a reflexionar sobre las potencialidades de este desde las miradas de la genética y las labores agrícolas. Es un capítulo súper interesante, así que no se lo pueden perder. A continuación, tengo el gusto de presentarles a Julián Becerra Encinales, el director de extensión de Cenipalma, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Adelante, Julián. Bienvenido a Colombia Palmera en Línea. Ruth, muy buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida y muy buenas tardes para todos. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro seminario Colombia Palmera en Línea, un espacio de conexión, aprendizaje y construcción colectiva para el sector palmero colombiano. Hoy nos convoca un tema fascinante y fundamental para la productividad del cultivo, los insectos polinizadores como aliados estratégicos en la mejora del fruit set. En la tarde de hoy ampliaremos nuestros conocimientos sobre estos aliados alados, el poder invisible que impulsa la productividad en palma de aceite. Abordaremos el rol silencioso pero decisivo que juegan los insectos polinizadores en los sistemas productivos. Desde Cenipalma no solo hemos venido avanzando con fuerza en la generación de conocimiento aplicado sobre la polinización asistida, sino también en el reconocimiento de que detrás de una buena cosecha hay manejo agronómico, fitosanitario y también dinámicas biológicas de insectos asociados que merecen ser comprendidas y potenciadas. Para ello, hoy nos acompañan dos referentes del equipo de investigadores de Cenipalma, el doctor Anuar Morales, que es nuestro coordinador de programa de plagas y enfermedades, y un investigador que es Carlos Barrios, investigador del área de entomología. Ellos nos compartirán resultados y experiencias y recomendaciones para aprovechar al máximo el potencial de estos aliados alados que muchas veces pasan desapercibidos, pero que están marcando la diferencia en los campos. Así que, Anuar y Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Los invito a participar entonces activamente, a tomar nota, a preguntar, a compartir, porque espacios como este son una oportunidad para transformar el conocimiento en acción y avanzar hacia una palma de aceite cada vez más productiva y sostenible. Bienvenidos nuevamente y que este espacio nos inspire a seguir observando, comprendiendo y fortaleciendo los vínculos con la naturaleza que hacen posible nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Julián, muchísimas gracias. Pues nos has invitado a participar activamente y que reflexionemos acerca de la importancia de los polinizadores en la productividad del cultivo. Si bien afrontamos variaciones en el clima, cada vez estamos trabajando por una palmicultura más sostenible y comprender y conocer el entorno y la biología de nuestros polinizadores nos va a permitir alcanzar esa productividad que tanto impulsamos. Bueno, es por eso que nuestro seminario del día de hoy se titula Aliados alados, el poder invisible que impulsa la productividad en la palma de aceite. Los insectos polinizadores que mejoran el fruit set. Este seminario estará a cargo de Anuar Morales Rodríguez y Carlos Enrique Barrios.
El doctor Anuar Morales es investigador titular, coordinador del programa de plagas y enfermedades de Cenipalma. Él es biólogo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, magíster en entomología de la Universidad de Cornell, doctor en ciencias de las plantas, Universidad en el estado de Montana. El doctor Morales cuenta con una vasta experiencia en investigación y docencia, en control biológico y producción limpia en cultivos de cítricos, café, pastos y alimentos en general. Asimismo, contamos con la participación de Carlos Enrique Barrios Trilleras, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad del Tolima, quien cuenta con una maestría en ciencias agrarias con énfasis en sanidad vegetal otorgado por la Universidad del Magdalena. El ingeniero Barrios cuenta con una gran experiencia en investigación en insectos en el cultivo de palma de aceite y actualmente se desempeña como asistente de investigación del área de entomología de Cenipalma. Doctor Morales, ingeniero Carlos Barrios, bienvenidos a Colombia Palmera en línea. El auditorio es de ustedes. Ruth, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Voy a compartir mi pantalla y por favor me dejan saber si están viendo mi presentación. Primero comparto. No puedo. Screen. Y luego sí, vamos en modo presentación. Estamos viendo su presentación, doctor. Adelante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes de nuevo para todos. Es un gran placer tenerlos aquí con nosotros. Hoy queremos hablarles no de lo que hemos venido hablando anteriormente, las plagas y las enfermedades que nosotros tenemos en nuestro cultivo. Hoy venimos a hablarle de unos aliados que son supremamente importantes para la productividad, especialmente en el cultivo del Ice vinensis. Entonces, vamos a dar inicio. En esta charla vamos a dictarla en dos partes. Va a estar yo en la primera parte hablándoles un poco de las generalidades o de los insectos polinizadores de la palma de aceite, su biología, hábitos y la fluctuación poblacional. Y en la segunda parte, ya hablando un poco más del fruit set, va a estar Carlos Barrios. Entonces, aquí les voy a presentar un poco un vistazo general de lo que va a contemplar esta charla, que es una introducción, una historia de la polinización en la palma de aceite, algo muy general. Luego vamos a hablar de biología y hábitos de los insectos polinizadores. En tercer lugar, vamos a hablar de los factores que impactan la fluctuación poblacional de los insectos polinizadores. Y por último, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Hablemos un poco de la historia. Las primeras observaciones sobre la polinización de la palma de aceite. En un inicio, nosotros pensamos que por las características que tenía la inflorescencia del insecto, el mismo polen, la misma palma de aceite, la polinización era mediada por el viento, que no había ningún otro organismo involucrado. Pero aquí nosotros podemos ver que esas características que vamos a relatar, que son la elevada producción de polen, los estigmas elongados de la inflorescencia femenina y unas flores poco atractivas para los granos de polen pequeños, hacían que estas características hicieran pensar que el viento era quien hacía la polinización. Solo tiempo después pudimos ver que esto no fue así, que allí teníamos unos insectos asociados. Los insectos polinizadores en la palma de aceite. Entonces, inicialmente nosotros observamos que en Colombia teníamos dos especies principales en ese momento, que son insectos nativos que se encontraban polinizando no solamente la palma de aceite, sino otras palmas. Mistos costarricensis y, permítanme un momento, pongo mi láser point acá. Entonces tenemos a Mistos costarricensis
y Agracidius hybridus. Entonces, estas dos especies eran principalmente las que encontrábamos nosotros como nativas, pero con el tiempo, entonces el Aidobius camerunicus conocimos que se introdujo en el Malasia en 1981, incrementando la producción de ese país en un 70%, en donde el salto de esta industria fue mayor, fue muy, muy importante. Y entre 1984 y 1986 se introdujo en Colombia, en Ecuador, Costa Rica y Honduras. Ustedes saben un poco la historia de estas dos especies, cómo se introdujo casi que accidentalmente. Cuando queríamos hacer estudios de Aidobius camerunicus, vino el Aidobius subvitatus allí también y se establecieron en estos países y ahora son nuestros principales polinizadores. ¿Cómo ocurre la polinización en la palma de aceite? Entonces tenemos unas inflorescencias masculinas. Allí es donde no solamente se produce el polen, sino que se ocurre el desarrollo completo de los insectos que nosotros que nos van a ayudar entonces en esa polinización. Igualmente tenemos una planta, una inflorescencia femenina, que las dos tienen que estar o coincidir en el tiempo. La inflorescencia femenina tiene un corto periodo de tiempo de ser receptiva, de poder admitir los insectos y igualmente, ustedes saben, la inflorescencia masculina tiene un periodo de producción máxima del polen y de esos polinizadores. Tienen que coincidir en nuestro lote, los insectos vuelan, cualquiera de estos insectos, de estos 4 insectos que hemos visto, vuelan hacia las inflorescencias femeninas y al final lo que tenemos es un racimo muy bien formado. Esta relación entre las plantas y entre las inflorescencias masculinas, femeninas y nuestros polinizadores está mediada por unos volátiles. Esencialmente lo que hemos observado son estragol como el principal componente. Sabemos que hay otros componentes que están allí que aún nos falta por determinar exactamente cuál es su papel y cuál es su papel tanto en la inflorescencia masculina como en la inflorescencia femenina. Pero, ¿cuáles son esos factores que favorecen el transporte del polen por parte de un insecto? Nosotros todos conocemos el caso de las abejas y vemos las abejas y muchas de estas cargadas de polen las vemos muy amarillas y las vemos sus patas muy cargadas. ¿Qué características debemos observar nosotros en nuestros polinizadores para que sean efectivos? Entonces, que tengan setas y vellosidades en su cuerpo. Esto que ustedes ven aquí alrededor. Allí es donde el polen queda atrapado. Que tengan estas espinas en las patas. Igualmente, allí pueden llegar a quedar atrapados muchos granos de polen. La forma y el tamaño del cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos unas inflorescencias masculinas con unas características y unas inflorescencias femeninas con características también particulares. Entonces, la forma y el tamaño del cuerpo tienen que ser apropiado para que puedan llegar y volar precisamente allí. En esto la naturaleza siempre ha sido perfecta. Y ustedes tal vez conocen que la mejor combinación que hay son las orquídeas, en donde ellas tienen la forma de la orquídea es especial para recibir esos polinizadores y todo se ha desarrollado alrededor de ellos y esa belleza de las orquídeas las encontramos en ese sentido. Igualmente aquí en la inflorescencia de la palma de aceite, en la inflorescencia femenina, eso está hecho para que este insecto sea nuestro principal polinizador. ¿Cuál es la capacidad de carga entonces de los polinizadores? ¿Cuánto polen puede transportar un macho o una hembra o el Aidobius camerunicus, el Aidobius subvitatus o Mistros costarricenses? Hay diferencias y las diferencias son grandes. Por eso es que nosotros al final encontramos una diferencia muy grande y cómo estos insectos nos ayudaron muchísimo a pegar un salto grande en la productividad. Entonces, el Aidobius camerunicus, los machos, pueden transportar hasta 2.700 granos de polen en promedio, mientras que las hembras, que son un poco menos, digamos, llevan un poco menos de polen, son 1.511 granos de polen. Aquí hay una diferencia significativa entre los dos. Esto es importante. Quienes viajan de una inflorescencia a otra son las hembras. Entonces,
Eso es lo que nos garantiza esa polinización para machos y hembras. En cuanto a el Aedobius subditatus, en promedio, machos y hembras, aquí no pudimos hacer la diferenciación, estamos transportando entre 1280 a 1300 granos de polen por insecto, y Mistras costarricensis sí tiene una capacidad mucho menor, y ustedes pueden verlo y está representado por un cuerpo que es muy glabro, o sea, muy liso, no tiene muchas espinas o pelos en los cuales el polen se pueda encontrar. ¿Cuál es la biología y hábitos de los insectos polinizadores? Primero veamos de dónde salieron estos datos. Estos datos vienen del proyecto que ustedes nos han escuchado hablar anteriormente a muchos de nosotros en Cenipalma, y es el proyecto TAPAC, el proyecto de regalías que se hizo en el departamento del Cesar. Allí, específicamente en el área de entomología, trabajamos en Agustín Codazzi y el COPEI, en donde seleccionamos lotes, en donde en este caso les vamos a presentar un poco del resultado con el Aedes guinensis. Entonces estos dos lotes, uno estaba en Palmas y Carare, en Agustín Codazzi, el otro en el COPEI, en Grenca. Los dos lotes eran similares en edad y la misma siembra del Liporaurus, y era de 10 años de edad. ¿Qué hicimos allí? Allí entonces buscábamos inflorescencias masculinas, inflorescencias femeninas que estuviesen en el punto adecuado en la tesis para poder hacer los seguimientos en cada una de ellas. En cada una de ellas se marcaban, se dejaban seleccionadas en el lote para poder hacerles el seguimiento. Se seleccionaron 10 inflorescencias en antesis en cada uno de esos lotes. Se hizo la revisión de polinizadores en 3 espiguillas de las inflorescencias masculinas, y de 3 raquillas y inflorescencias de cada una en cada 2 horas, para hacerle un seguimiento de cuál era el comportamiento de los polinizadores. Finalmente se hizo un análisis de los datos. ¿Cuál es el hábito de los insectos entonces con respecto al día? Entonces, aquí ustedes van a ver que estas son las inflorescencias masculinas en la parte de arriba, las inflorescencias femeninas en las gráficas de la parte de abajo. A la parte izquierda van a ver COPEI y a la parte derecha Codazzi. Veamos primero entonces la parte de las inflorescencias masculinas. En las inflorescencias masculinas, digamos que la actividad de los insectos inicia hacia las 8 de la mañana, se va incrementando a medida que la temperatura o que el día va avanzando, siendo el pico más alto de actividad hacia el mediodía, con una buena actividad en donde en las trampas que nosotros evaluamos o contamos allí, podemos ver hasta 16.000 insectos. En el COPEI las poblaciones fueron un poco, en el Codazzi las poblaciones fueron un poco más bajas, pero siguen más o menos el mismo patrón. Aquí observamos la actividad inicia un poco antes, hacia las 7 de la mañana, pero digamos que sigue el mismo patrón observado en el COPEI. En cuanto a las hembras, en el COPEI la actividad es similar. En cuanto a las hembras, perdón, no, en cuanto a las inflorescencias femeninas, la actividad es similar. Ustedes pueden ver que hay un pico hacia el mediodía, en donde la actividad comienza de las 8 de la mañana, está terminando hacia las 4 de la tarde, pero el número de insectos capturados o observados es mucho menor en este caso, es 4 veces menor que lo que tenemos en una inflorescencia masculina, lo cual tiene sentido. Allí es donde ellos viven, allí es donde la actividad mayormente se da. En Codazzi, en Agustín Codazzi, la actividad fue más o menos igual a lo largo del día, siendo un poco más alta hacia el mediodía, pero digamos que esa actividad en las inflorescencias femeninas no presentó ninguna diferencia. ¿Qué pasa en las inflorescencias masculinas? ¿Cuál es la actividad del insecto? Allí, en esas inflorescencias masculinas, se da la alimentación y el refugio. Antes de las 8 de la mañana los insectos están inactivos, están todavía allí fijos. Hacia las 8 o 10 de la mañana comienza la actividad, comienza a verse un movimiento mayor de los insectos, y especialmente
por la cópula de machos y hembras. Y finalmente, entre las 10 y las 2 de la tarde es cuando se comienza a ver el desplazamiento entre inflorescencias masculinas hacia las femeninas, incluso de migración de las hembras hacia otras inflorescencias, porque esa es la forma como se sostiene a otras inflorescencias masculinas, esa es la forma como se sostienen las poblaciones. El ciclo de vida de Elaidorius camerunicus es relativamente corto, tiene una duración total de 23 a 24 días. Inicia con un huevo en el cual es de muy corta duración, de 2.1 días. Luego pasa por 3 instares larvales, que es, a medida que va creciendo, aumentando el tamaño, el tiempo aumenta en un día, 2.2 para el primer instar, 3.6 para el segundo instar y 4.2 días para el cuarto instar. La pupa es también, digamos que típica pupa, que dura más o menos 4.5 días en estado de pupa y luego de allí emerge el adulto. La longevidad del adulto promedio es de 7.2 días. Esto es para Elaidorius camerunicus. Para Mistros costarricensis el ciclo de vida es un poco más largo, aunque digamos que el periodo de huevo es más corto, es solamente en promedio de un día. El primer, segundo y tercer instar más o menos mantienen la misma proporción en el número de días de 1, 2 y 4 días tardan en cambiar en cada uno de estos instars. La pupa es gasta un día menos en emerger el adulto, es de 3.4 días, pero los adultos tienen una longevidad más larga. Para Elaidorius camerunicus era de 7.4 días, aquí los adultos de Mistros costarricensis es de apenas 16 días. Es el doble del tiempo que dura para Elaidorius camerunicus. Pueden observar que aquí el promedio de la duración total es de 29 días, pero está esencialmente marcado por lo que les digo, la longevidad del adulto. Posterior a la cópula, cuando ya las hembras están fértiles y están copulando, ellas lo que hacen es cavar o hacer un orificio en el saco polínico en donde ovipositan, allí colocan el huevo. Allí, en el caso de Elaidorius, 2 días después emerge una larva, se mantiene allí, se alimenta del polen, del tejido del saco polínico y de los filamentos y en general de los otros tejidos que estén alrededor. Posteriormente, se forma la pupa y la pupa permanece allí hasta que el adulto emerge. Factores que impactan la fluctuación poblacional, nosotros hemos analizado varios factores, yo les voy a presentar aquí uno que es con respecto al muestreo que venimos haciendo y son las condiciones ambientales. Entonces lo que nosotros hicimos fue colocar igualmente en las inflorescencias femeninas y masculinas este tipo de trampa que ustedes pueden ver acá, se llama una trampa de intersección. Esta trampa de intersección es un cartón plus blanco de 5x5, el cual está recubierto con pegante agrícola. Aquí se quedan por 7 días, luego los llevamos bueno, estamos nosotros al laboratorio y allí limpiamos y contamos el número de insectos. E igualmente en esos mismos lotes tomamos los datos climatológicos de temperatura, humedad, lluvia, todos lo que ustedes conocen y finalmente terminamos haciendo las gráficas, procesando los datos para evaluar cómo es esa dinámica poblacional. ¿Qué hemos observado? Por ejemplo, los polinizadores, la población general de polinizadores en el Copey. En azul ustedes van a ver Camerunicus, en zapote, ladrillo, Mistros costarricensis. Aquí van a tener una población, una medición que nosotros comenzamos a hacer en noviembre del 2020 y terminó en febrero del 2023. Y aquí pueden ustedes observar, primero, como les decía, el Copey. Entonces,
no observamos un patrón, digamos, similar o un patrón en ningún momento del año. Algunas veces digamos, para el Aidobius camerunicus, para Mistros costarricensis, podemos ver alguna tendencia en donde las poblaciones hacia abril, mayo son un poco más altas en cada uno de los años. Pero siempre en general las poblaciones del Aidobius camerunicus son más altas que las de Mistros costarricensis, excepto en los 2 últimos meses de la evaluación, en los meses de enero y febrero, que ya veremos un poco más adelante. En Agustín Codazzi vemos el mismo comportamiento, solo que hay una mayor variabilidad en los datos. Quiere decir que unas veces obtenemos una gran cantidad de insectos en unas trampas, menos en otras, y eso es lo que nos está ocasionando esta variabilidad. En cuanto al comportamiento de las 2 especies, aquí podemos sí ver que hay una alternancia entre el Aidobius camerunicus y Mistros costarricensis. Por ejemplo, para los meses de febrero, marzo, podemos ver que la proporción de Mistros costarricensis es más alta que de el Aidobius camerunicus, y eso se repite en los meses de febrero y marzo en el año 2021, 2022, incluso yéndose hasta el mes de abril en el 2022, y en el 2023 igualmente en el mes de febrero observamos esa mayor cantidad de insectos de Mistros costarricenses, en donde hay una alternancia de las generaciones o de las poblaciones de las 2 especies. Cuando nosotros comenzamos a comparar y hacemos una correlación, a tratar de explicar el por qué vemos esas diferencias, entonces nosotros vamos con las condiciones climáticas y decimos, vamos a ver cómo son esas diferencias con precipitación, temperatura y humedad relativa, y cuál es esa significancia. Pues lo que nosotros observamos acá es que la significancia en cuanto a la temperatura es importante. Para el Aidobius camerunicus, cuando nosotros observamos un incremento, digamos que aquí, un incremento en la temperatura, hay una disminución en el número de insectos. Es inversamente proporcional. Una vez la temperatura aumenta, la cantidad de insectos disminuye. Y esa es significativa. Y aquí está por qué se da esa correlación y por qué se da esa diferencia entre febrero y marzo, entre Mistros costarricensis y el Aidobius camerunicus. Porque para Mistros costarricensis ocurre lo contrario. Cuando la temperatura aumenta, las poblaciones de Mistros costarricensis también aumentan. Son menos susceptibles a los cambios, a las subidas de las temperaturas Mistros costarricensis. Y cuando vemos el caso de la humedad relativa, nos refuerza ese caso. Cuando tenemos una menor humedad relativa, o sea, cuando tenemos una mayor población, y cuando tenemos una mayor humedad relativa, tenemos una menor población de Mistros costarricensis. Es inversamente proporcional, lo cual fue solamente observado, curiosamente, en Codazzi para Camerunicus y en Copei para Mistros costarricensis. Digamos que esto nos ayuda a entender un poco por qué esa dinámica y cómo esa dinámica se debe o se está llevando en el campo. Pero también tenemos otros factores que nos pueden afectar y nos pueden afectar drásticamente la población de insectos polinizadores, y es el uso indiscriminado de insecticidas. Por ejemplo, aquí un insecticida que se usa comúnmente para controlar a Leptofarsa jivicarina. Ustedes saben que es un problema grande en zona central, zona norte, y muchas veces nuestros palmicultores se ven obligados a utilizar insecticidas para ese control. Uno de esos insecticidas, ustedes me disculparán, no puedo darles el nombre, tiene un efecto muy adverso en nuestros polinizadores. Y ustedes pueden ver que 5 días después de aplicado, en las barras azules, esta es la población que observamos del Aidobius camerunicus, muy, muy baja. Esas inflorescencias casi que no tenían absolutamente nada de insectos, y eso ocurre
hasta los 45 días, cuando ya las poblaciones comienzan a recuperarse un poco, y a los 60 días ya comienzan a igualar en las del testigo donde no se hizo ningún tipo de aplicación. O sea, necesitamos por lo menos 2 a 3 generaciones de insectos para recuperar las poblaciones de insectos polinizadores, en este caso el Aldobios camerunicus, después de una mala utilización de un insecticida. Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Aquí hay otro estudio que fue reportado, ya no por nosotros, sino por Malasia, el cual nos llama muchísimo la atención. Aquí tenemos 4 productos de BT que fueron utilizados y fueron aplicados en las inflorescencias, y 2 productos químicos que ustedes, estoy seguro, conocen. Hay unos resultados que son bastante interesantes y bastante curiosos, nos llaman a nosotros la atención, porque se observó una mortalidad muy alta utilizando Bacillus thuringiensis. ¿Sí? Al final, a los 5 días, llegamos a tener una mortalidad del 97%, 63, 81 y 77%. ¿Por qué nos llama la atención? Porque para que nosotros podamos evaluar o encontrar en el mercado o en la naturaleza en general un producto que mate coleópteras, un producto de BT que mate coleópteros, es muy difícil. Es casi que imposible. No hay productos en el mercado, solamente un BT tenebrio que se recomienda y no es muy generalizado el uso, y que mate coleópteros. Este resultado nos causa a nosotros cierta duda y digamos que lo dejamos en reserva porque no es claro cuál sería el efecto aquí. Mientras que cuando se utilizan estos 2 productos químicos que ustedes ya conocen, el clorantriliprol, ustedes ven que la mortalidad a los 2 días ya está superando el 90%. Y durante 5 días que nos presentan el estudio es del 100%. Y el cipermetrin también, desde el primer día ya la mortalidad está marcada en 100%. Aquí ustedes pueden ver cómo la mortalidad del testigo aumenta, pero es porque ya los insectos comienzan a hacerse en los viejos, las inflorescencias comienzan a hacerse viejas, y por eso se nota esta mortalidad en el testigo. En conclusión, ¿qué podemos decir? En las plantaciones de la zona norte solo se registraron las especies de Elaidobiosus camerunicus, Elaidobiosus subvitatus y Mistros costarricensis. Sin embargo, en otras zonas se han registrado otras especies, por ejemplo, Gracilius hybridus. Otra de las conclusiones es que las poblaciones de insectos polinizadores son similares en los lotes ubicados en el COPEI en comparación con sus contrapartes ubicadas en Codazzi. El ciclo de vida de Elaidobiosus camerunicus y Mistros costarricensis es corto, por lo que sus poblaciones pueden incrementarse, recuperarse rápidamente si las condiciones ambientales son desfavorables, pero asimismo son muy susceptibles a los insecticidas. Las variables climáticas registradas como precipitación, temperatura y humedad relativa, y especialmente la aplicación de insecticidas químicos, pueden afectar la fluctuación poblacional de los insectos polinizadores en la palma de aceite. Pero recuerde que la responsabilidad nuestra no solamente está con los polinizadores de la palma de aceite. Nosotros estamos en un ecosistema del cual somos responsables y del cual necesitamos garantizar la sobrevivencia no solo de esos polinizadores, sino de los polinizadores de todas las otras plantas que nos rodean, que de allí depende mucho de nuestra alimentación. Con este mensaje los dejo y muchísimas gracias por su atención. Adelante, Carlos. ¿Me confirman, por favor, cuando vean la pantalla? Modo presentación. Estoy viendo tu pantalla, pero necesitamos ponerla en modo presentación. Ya está en modo presentación. Listo, perfecto. Listo. Buenas tardes a todos. Dando continuidad al seminario, yo vengo a presentarles
hacerles esta presentación acerca de los insectos polinizadores, su muestreo y este muestreo como una herramienta para predecir el fruit set en palma de aceite. Porque normalmente cuando hablamos de estos insectos, pues no lo sabemos cómo es su muestreo. Siempre nos preguntan cómo sé si la población que tengo actual de polinizadores es alta o está baja, si va a tener problemas o no. Entonces, el enfoque de esta presentación está hacia resolver este tipo de preguntas. Como contenido tenemos la importancia del muestreo, es un poco técnico, de metodologías de muestreo utilizadas para insectos polinizadores. Tenemos un segundo ítem sobre correlación entre la densidad poblacional, es decir, entre la cantidad de los insectos y el fruit set. Como tercer ítem tenemos la predicción del fruit set a partir de estos muestreos, es decir, a partir de la densidad poblacional de Leidobius camerunicus, y finalmente unas conclusiones. Bueno, dando hincapié en la importancia del muestreo, tenemos que hablar de qué es un polinizador, y es que en palma de aceite nosotros tenemos una gran cantidad de insectos que visitan nuestras inflorescencias. Por ejemplo, tenemos las abejas. Es frecuente observar en las inflorescencias masculinas, cuando éstas se encuentran en antesis, una gran cantidad, en algunos casos, de abejas. Y estas abejas, pues, normalmente las asociamos a que son polinizadores. Sin embargo, pues nosotros sabemos que en palma de aceite nosotros usualmente no hablamos de abejas como polinizadores, sino que hablamos de otros tipos de insectos, como por ejemplo el Leidobius camerunicus. Entonces, para eso es importante entender de verdad qué es un polinizador. Entonces, un polinizador es cualquier organismo. En diferentes plantas o árboles se presentan diferentes tipos de polinizadores. El doctor en su última diapositiva mostró una fotografía de diferentes insectos, pero también podemos encontrar, por ejemplo, colibríes, murciélagos que actúan como polinizadores en diferentes especies vegetales. Entonces, un insecto polinizador es un organismo que cumple como función transportar el polen desde las flores o las estructuras florales masculinas, que normalmente se denominan anteras, hacia las estructuras o a las flores femeninas, cuando son flores separadas, que normalmente se denominan estigmas, permitiendo así que haya una fecundación del óvulo y una formación del fruto y de las semillas como tal. El doctor Anuar ya les comentó cómo funcionaba la palma de aceite. Es importante para esta presentación hacer un recorderis de varios puntos que tocó el doctor Anuar durante su intervención. Por ejemplo, que los insectos polinizadores, todas las especies que tenemos registradas, el Leidobius camerunicus, el Leidobius subitatus, Mistros costarricensis, incluso Gracidius híbridos, se desarrollan en las inflorescencias masculinas. Ellos se alimentan allí, comen polen, copulan, se refugian allí, ponen sus huevos en estas flores, estos huevos eclosionan, se producen nuevas larvas que se alimentan a su vez de las estructuras florales y se convierten en pupas y después nuevamente en adultos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo llegan estos insectos allí? Los insectos usualmente tienen unos órganos sensoriales análogos a los que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros percibimos los olores a través de nuestra nariz. Los insectos perciben estos olores a través de las antenas y lo que ellos hacen es detectar una serie de volátiles que emiten estas inflorescencias. Yo creo que es muy frecuente que entremos a un lote de palma de aceite y sentamos un olor como anís, o algunas personas dicen que es aguardiente, y este olor es un olor que producen estas inflorescencias y que sirve de atrayente para estos insectos. Es la forma en la que la planta invita a estos insectos a llegar. ¿Por qué? Pues porque la planta se sirve de estos insectos para la función de polinización. Entonces, estos insectos se ven atraídos por estos volátiles. Normalmente el principal es el estragón. La flor femenina produce unos volátiles similares, entonces los insectos salen de la flor masculina y van a buscar nuevos sitios para colonizar. Y de esta manera llegan a la flor femenina transportando con ellos el polen y de esta manera se realiza la fecundación de estas flores, de estos óvulos, que a su vez van a generar
los racimos. Entonces, en palma de aceite, dentro de los racimos, tenemos diferentes tipos de frutos. Tenemos unos frutos a los que denominamos frutos normales, que son los frutos originados a partir de la fecundación, o sea, de una polinización como tal, y se caracterizan porque tienen nuez y semillas, ¿sí? Tienen la semilla formada en su interior, que es esta nuez. Tenemos unos frutos partenocárpicos que son oleosos en algunos casos, pero la cantidad de aceite que se puede extraer de estos frutos partenocárpicos es menor que la cantidad de aceite que podemos extraer de los frutos normales. Y tenemos unos que se llaman frutos abortados, aunque en realidad no son frutos per se, son unas estructuras en las que se convirtieron las flores que no fueron fecundadas y terminan por abortarse, quedan así de color blanco y estas sí son carentes totalmente de grasas. Esta relación que existe entre frutos normales y los demás clases de frutos es lo que denominamos fruiset. Es esta palabrita que nos indica qué tantos, dentro del racimo, qué tantos frutos son normales y qué tantos frutos son de otro tipo. Ya hablando del tema de muestreos, pues los muestreos en insectos son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos conceptos, un concepto que es censo y un concepto que es muestreo. El censo es contabilizar la totalidad de la población en un área específica. Eso en términos o en temas entomológicos es muy difícil o algunas veces imposible debido a la cantidad de insectos que hay. Entonces, a partir de eso tenemos que partir no de un censo, sino de un muestreo. Entonces, existen diferentes tipos de muestreo. Existen muestreos absolutos que nos dan indicios de cuántos insectos hay por hectárea y tenemos muestreos relativos que lo que nos dicen es cuántos insectos hay por una unidad de muestreo. Dependiendo del tipo de la unidad de muestreo, entonces estos muestreos relativos se dividen en dos, muestreos directos y muestreos indirectos. Estos muestreos indirectos es cuando yo uso una herramienta para contabilizar la población del insecto. Por ejemplo, las trampas, ¿sí? Y unos muestreos directos, que es cuando yo voy como tal al órgano que me interesa muestrear, digamos la flor o la hoja, y cuento directamente sobre esta estructura el número de insectos que hay. Y dependiendo de la metodología estadística que yo utilice para analizar los datos, pues estos muestreos pueden ser aleatorios simples, estratificados, muestreos sistemáticos, pero lo importante acá es que estos muestreos deben ser de fácil ejecución y además deben ser técnica y económicamente viables. Entonces ahora vamos a hablar de metodologías de muestreo que se han utilizado para insectos polinizadores a lo largo de la historia. Entonces, la primera metodología que se tiene registrada es el conteo directo sobre las inflorescencias. Entonces, en esta metodología, lo que se hacía es que se busca inflorescencias masculinas que se encuentren en antesis, se corta totalmente la inflorescencia, se lleva a algún sitio donde todos los insectos que están en esta inflorescencia se sacrifican y se contabiliza el total de individuos adultos que hay dentro de esta inflorescencia. Como ventajas, pues tenemos que es una metodología sencilla, necesita muy pocos materiales como tal, y se toman datos directos sobre la inflorescencia. Pero esto también tiene una desventaja y es que como se cuenta la totalidad de la inflorescencia, pues el número de individuos que hay que contar es muy grande. Por inflorescencia podemos encontrar más de 100.000 insectos. Entonces, el tiempo que implica hacer este tipo de muestreos es muy largo, lo que lo hace ineficiente. Además, como se tienen que sacrificar todos los insectos que se colectaron en esta inflorescencia, pues eso supone un coste ecológico muy fuerte, porque los que le comentaba, la cantidad de insectos que hay que sacrificar para hacer el conteo es muy alto. Y lo otro es que este tipo de muestreo solamente se limita a las inflorescencias masculinas. Acá les dejo las referencias. Ellos encontraron que por hectárea lo recomendado es que deben haber entre 10 y 15 inflorescencias masculinas por semana por hectárea. Después de eso se procedió a desarrollar una metodología que consistía en ya no contar la totalidad de la inflorescencia, sino contar solamente raquilas, subir a la inflorescencia masculina
y contar solamente las raquilas. Entonces, para esto se cortaba raquilas de la parte basal de la inflorescencia, de la parte media de la inflorescencia masculina y de la parte apical de la inflorescencia masculina. Se llevan a un sitio, se sacrifican los insectos que hay en estas raquilas y posteriormente se procede al conteo. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que el número de individuos que voy a contar por muestra en comparación con la metodología anterior, la de contar toda la inflorescencia, es muchísimo menor, lo cual facilita la labor. Pero como desventaja tenemos que la metodología se complica al tener que subir hasta la inflorescencia y cortar raquilas específicas de partes específicas de la inflorescencia. Y también cuando no se tienen las medidas de precaución adecuadas, como se realiza un corte de las inflorescencias, este corte se puede contaminar y puede llevar a generar problemas o daños por infección por microorganismos en estas inflorescencias en las cuales se realizó el muestreo. Y como tercera metodología se tiene el uso de trampas de intersección del vuelo, que básicamente lo que consiste es en una estructura plástica, en este caso se usa un cartón plas, el cual está impregnado con un pegante agrícola, que utilizan también para pegar moscas. El plástico se impregna con este pegante en ambas caras y los insectos que entran y salen de la inflorescencia quedan adheridos por este pegante a la trampa y ya después se retira la trampa y se lleva a un sitio donde se realiza la identificación y el conteo de los insectos. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? El número de insectos a contar en cada muestra es muchísimo menor que en las dos metodologías anteriores, lo cual facilita la labor y genera un menor impacto ecológico. Por otro lado, el uso de materiales también son de fácil adquisición y lo más importante es que permite registrar datos de los insectos que visitan tanto las inflorescencias masculinas como las inflorescencias femeninas. Como desventajas tenemos que hay dificultades para poner estas trampas, especialmente cuando las palmas ya se encuentran muy altas, ¿sí? Esto implica el uso en algunos casos de escaleras o de ganchos para poder colocar las trampas en un sitio donde está la inflorescencia en antesis. Actualmente se está generando un proceso o una alarma, llamémoslo así, a nivel mundial por una reducción en la población de los insectos polinizadores en el mundo, no solamente de los insectos que están asociados a la palma de aceite, sino de los polinizadores en general. Esta disminución en la población de los insectos polinizadores está asociada principalmente a dos factores. Un factor es el impacto del cambio climático. Como recordarán, en la presentación del doctor Anwar, él les mencionó que la fluctuación poblacional de estos insectos se ve afectado por factores climáticos como la temperatura, la precipitación o la humedad relativa, que excesos de temperatura o elevadas temperaturas pueden ocasionar la reducción o el decline en las poblaciones de ciertos insectos. Y otro factor es el uso inadecuado de insecticidas. Ya el doctor también les mostró un ejemplo en el cual el uso de un insecticida para el control de un insecto plaga, que fue Leptofarsa hebicarina, generó una reducción en la población de insectos polinizadores por cerca de 2 meses. Entonces, pues cuando se usan estos insecticidas, y eso fue una aplicación puntual, cuando se usan estos insecticidas de manera recurrente, pues lo que se hace es que va a afectar la población durante ya no 2 meses, sino durante un periodo más prolongado de tiempo. En temas de palma de aceite, en algunas regiones del sudeste asiático, debido a la baja cantidad de polinizadores que se tienen, ya se han visto en la necesidad de volver a recurrir a la polinización asistida, es decir, a la aplicación de polen en las inflorescencias femeninas, como se hace o se hacía en algún momento con el híbrido, para lograr obtener frutos o racimos bien formados. Y también se ha evaluado o se están adelantando estudios para la introducción de otros insectos, porque ya solamente introdujeron a Elaidobus camerunicus y están evaluando la posibilidad de introducir a Elaidobus subitatus y Elaidobus plagiatus en algunos países del sudeste asiático.
Entonces ahora vamos a hablar sobre la correlación que existe entre la densidad poblacional y el FRUISET. Como les comentó el doctor Anuar, estos datos proceden de la zona norte, en los municipios de Agustín Codazzi y el Copey, en las plantaciones Palmas y Carare y Grenca. Entonces lo que nosotros hicimos es teníamos unas inflorescencias femeninas a las cuales les hicimos muestreo de polinizadores a través del uso de una trampa de intercepción. Esta trampa lo que hacemos era buscar flores que estuvieran en antesis, flores de color blanca. Le poníamos la trampa de intercepción impregnada con el pegante. Esta trampa se dejaba por 7 días. Posterior a esto, a los 7 días, la trampa se retiraba, se llevaba al laboratorio y se contaban la totalidad de insectos en cada trampa. Y esta trampa ya iba referenciada de a qué palma pertenecía y la flor en la cual fue realizado el muestreo se marcó con una cinta de precaución para hacerle seguimiento hasta que alcanzó un punto óptimo de cosecha y después se cosechó, se hizo el análisis de FRUISET y se correlacionó el número de insectos polinizadores que habían visitado esta inflorescencia femenina, que fueron atrapados con la trampa de intersección, y el FRUISET que alcanzamos después de que cosechamos ese racimo. ¿Qué encontramos acá? Lo que decía el doctor Anuar, se presenta una clara fluctuación en las poblaciones de los insectos. La población que nosotros registramos en las inflorescencias femeninas es un poco menor que los valores que observamos en las inflorescencias masculinas, y esto se debe a que, como les mencionaba el doctor Anuar, estos insectos viven en las inflorescencias masculinas, entonces es normal que en estas inflorescencias sean donde se encuentren las mayores poblaciones. ¿Qué encontramos acá? Que registrábamos las 3 especies que les comentó el doctor Anuar, el Aidobius camerunicus, Mistros costarricensis y el Aidobius subitatus. Sin embargo, las poblaciones durante el experimento, que fue de noviembre del 2020 hasta abril del 2023, las poblaciones de el Aidobius subitatus eran muy bajas, eran incipientes, fueron menores al 2%, por lo tanto se decidió excluirlo del análisis estadístico y solamente enfocarnos en los 2 insectos que eran más abundantes, que eran el Aidobius camerunicus y Mistros costarricensis. Como les comentaba el doctor Anuar, veíamos que habían como no un patrón, pero cíclico, pero sí se ve que hay un momento en el que la población del insecto disminuye y después vuelve y aumenta. Y lo que observábamos era que hay unos momentos en los que coincide una disminución en la población, en la densidad poblacional de, por ejemplo, el Aidobius camerunicus y un repunte en la población de Mistros costarricensis. ¿Esto qué implica? Que hay una competencia intraespecífica. Recuerden que todas estas especies conviven y luchan por los mismos recursos que son las inflorescencias masculinas, el polen, las estructuras florales que hay en estas inflorescencias para poderse alimentar y reproducir. Entonces, ¿qué va a ocasionar eso? Que estas 3 especies compitan por estos recursos y dependiendo de las condiciones ambientales, otra especie puede predominar en algún momento. Estos son los resultados en el Copey, también vemos unos resultados similares, sin embargo en el Copey vemos que la población de el Aidobius camerunicus usualmente permanecía mayor que la población de Mistros costarricenses. ¿Qué observamos con respecto a los factores del FRUISET? Acá tengo un análisis de correlación para explicarles brevemente lo que es esto. Esto lo que mide es el grado de asociación entre 2 variables. Entonces acá tenemos las variables, el Aidobius camerunicus, perdón, los municipios y las especies de los insectos polinizadores, y acá tenemos los diferentes tipos de frutos y el peso que tuvimos también de los racimos. Entonces, ¿qué observamos acá? Acá tenemos los valores de la correlación y este que es el grado de significancia. Entonces, ¿qué observamos? Que el Aidobius camerunicus siempre estuvo relacionado en las 2 localidades con un mayor número de frutos normales. Es decir, en la medida en que la población del Aidobius camerunicus aumenta, el número de frutos normales que encontramos en los racimos también aumenta. Y también aumenta el peso de los racimos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque estos frutos normales son de mayor tamaño al tener
la semilla dentro de la nuez, pues son de mayor peso, entonces esto hace que estos racimos que tienen un mayor número de frutos normales, pues son racimos mucho más pesados, ¿sí? Encontramos unas correlaciones negativas con frutos partenocárpicos y con frutos abortados en ambas especies. ¿Esto qué me implica? Que en la medida en que aumenta la población de Laidobius camerunicus, disminuye el número de frutos partenocárpicos y disminuyen el número de frutos normales. ¿Qué nos pareció bastante interesante? Que con Mistros costarricensis no encontramos ninguna asociación que sea significativa, salvo la asociación con los frutos partenocárpicos. ¿Y esto a qué lo podemos asociar? Esto lo podemos asociar primero a que en los muestreos la mayoría o el insecto predominante fue el Laidobius camerunicus por un lado, y por otro lado, si ustedes recuerdan en la presentación del doctor Anuar, él les comentó o les habló acerca de la capacidad de carga polínica que tienen estos insectos y les mencionó que el Laidobius camerunicus presentaba una mayor carga polínica, llegando a cargar más de 1500 granos de polen cada uno, mientras que el insecto que menos carga polen es Mistros costarricensis. Entonces, aun cuando su población puede llegar a ser alta en algunos momentos, su capacidad de polen, de carga de polen es limitada y eso hace que su eficacia como polinizador se vea afectada. Esto que nos lleva a concluir que el principal insecto polinizador en las dos regiones, o sea, tanto en el municipio del Copey como en Agustín Codazzi, fue el Laidobius camerunicus. Si bien encontramos las otras dos especies, que fue el Laidobius subitatus y Mistros costarricensis, el principal insecto, el que está más asociado con los frutos normales y con el peso de los racimos, es el Laidobius camerunicus. Pero pues estos datos solamente nos hablan de la asociación entre las variables, no nos dicen el por qué o el en cuánto afecta una variable a la otra. Para esto tenemos que hacer un análisis de modelamiento. Entonces, ¿qué es un modelo? Básicamente es una ecuación, como una maquinita en la que yo le meto algo y ella me bota una respuesta. Entonces, por ejemplo, acá yo les traigo un ejemplo de un fit plot. Acá va la línea central, es la línea del modelo. Los circulitos corresponden a los valores observados y las líneas punteadas corresponden a los límites de predicción. Entonces, uno puede construir diferentes tipos de modelos. Existen modelos que son como este, que son lineales, existen otros modelos que son cuadráticos, y la forma de comparar estos modelos es a través de diferentes valores, como por ejemplo el criterio de información de Akaike o la raíz del error cuadrático medio. Entonces acá les traje los datos de los modelos. Nosotros revisamos dos tipos de modelos que sean lineales y modelos que sean cuadráticos, tanto para Codazzi como para el Copey. ¿Qué encontramos? Que la raíz del error cuadrático medio es menor siempre en los modelos cuadráticos que en los modelos lineales. ¿Qué nos indica esto? Que los modelos cuadráticos se ajustan más que los modelos lineales, o sea, no, tienen una mayor predictibilidad de la variable respuesta que los modelos lineales. Lo mismo nos muestra acá el R cuadrado, que es el valor de ajuste. Entonces acá les traigo, por ejemplo, la gráfica de cómo es el modelo de que describe la relación entre los insectos que caen en la trampa, que sería el valor de X, y el fruiset, que sería el valor de Y. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Que si bien los dos modelos tanto en Codazzi como en Copey son similares, o sea, son modelos cuadráticos que tienen un componente de la X cuadrado negativo pequeño, después sigue un componente positivo de la X sola y un componente constante. Se ven un poco diferentes, hay una diferencia entre estos dos valores. ¿Por qué se ve esto? Porque las condiciones de ambas localidades son diferentes, aun cuando es el mismo cultivar, la misma edad. Las condiciones ambientales en uno y otro municipio son diferentes, las condiciones de área sembrada en ambos municipios es diferente, y estos pequeños valores hacen que uno deba ajustar los modelos. Por eso es importante validar o enriquecer estos modelos con datos de otros sitios con condiciones contrastantes.
Entonces, ¿qué me implica este modelo? Este modelo lo que me implica es que en la medida en que aumenta el número de insectos que yo atrapo en estas trampas, el fruiset va a empezar a aumentar, va a ir aumentando. ¿Qué tenemos acá? Un valor de 0. O sea, cuando hay 0 insectos por trampa, aún así tengo algunos frutos normales. Y eso se debe a que debido a que el área plantada con palma de aceite es tan grande, pues en el ambiente, en las corrientes de aire, hay circulando granos de polen y estos granos de polen llegan a las inflorescencias y generan una polinización eólica. Y en la medida en que aumenta el número de insectos polinizadores, aumenta el fruiset hasta que llega a un punto en el cual ya tener un exceso de insectos polinizadores me puede llegar a afectar negativamente el fruiset. Y acá ustedes se preguntarán, ¿cómo así? No me estaban diciendo que los polinizadores eran muy buenos, eran muy importantes. Sí, y la respuesta es sí, sí, efectivamente ellos cumplen un papel muy importante, pero pues en la naturaleza el concepto de bueno o malo pues es como muy relativo. Y recuerden que estos insectos se alimentan del polen, se alimentan de las estructuras florales. El doctor les mostró unas fotografías donde se veían los huevos y las larvas dentro de los sacos polínicos, dentro de las anteras completamente destruidas. Entonces, una sobrepoblación de insectos polinizadores también puede llegar a ser nocivo para el fruiset porque puede comprometer tanto la disponibilidad de polen como puede generar un daño en las estructuras florales que conlleve a un daño en el fruiset. Entonces, ¿qué tenemos para el caso de este modelo? Que hay un 23% de polinización por el viento, lo cual se ajusta a valores que se encuentran en la literatura, que para tener un fruiset que se considera bueno, que es un fruiset por encima o igual o superior al 80%, el número de insectos que debe caer por trampa debe oscilar entre 163 y 353 Elaidobbius camerunicus, ¿sí? Debemos tener por trampa. El mayor fruiset lo alcanzamos cuando tenemos cerca de 250 insectos polinizadores, Elaidobbius camerunicus por trampa con un fruiset cercano o superior al 90%. Y lo que les comentaba, que una sobrepoblación de estos insectos puede llegar a ser también problemática. Pero pues usualmente esta sobrepoblación de insectos es muy difícil de observar. Durante los estudios la observamos solamente un par de veces. Lo normal es que sea lo contrario, que la población de estos insectos polinizadores se encuentre diezmada por el uso de agroquímicos o por factores ambientales. Entonces, acá está la pregunta de ¿qué puedo hacer para aumentar la cantidad de los insectos polinizadores? Entonces, existen diferentes prácticas. Una de ellas consiste en transportar inflorescencias masculinas desde lotes donde tenemos una sobrepoblación o una sobreproducción de estas inflorescencias masculinas hacia lotes donde hemos detectado una baja población de polinizadores o una baja cantidad de inflorescencias masculinas. Estas inflorescencias se depositan en este tipo de cajas que tienen unas mallas que permiten la salida de los insectos. Se ponen alrededor de entre 6 y 9 inflorescencias masculinas por cada una de estas cajas y se deja una caja por cada 10 hectáreas. Lo que han demostrado este tipo de prácticas es que pueden pasar de fruiset del 67% al 88% con esta práctica. Y lo otro que se debe revisar es el tema de la eliminación completa de las palmas que se denominan palmas macho. Es una práctica bastante recurrente en algunas plantaciones y es que se detectan palmas a las cuales se le denominan palmas macho porque son palmas que usualmente producen inflorescencias masculinas, pero no producen o producen muy pocas inflorescencias femeninas. Entonces se tiene la concepción de que estas palmas lo que hacen es comer fertilizante, pero no producen nada. Pero la verdad es que, como hemos visto, en estas inflorescencias masculinas es donde estos insectos polinizadores tienen su refugio, tienen su alimento y tienen su sitio para reproducirse. Entonces, estas palmas, si bien no nos están produciendo nada en términos de racimos, sí nos están sirviendo como un sitio de refugio para los insectos polinizadores. Entonces, puede ser una práctica viable dejar alguna de estas palmas en los lotes para favorecer el establecimiento y el aumento de las poblaciones de este tipo de insectos.
Ya para finalizar y en resumen, como conclusiones, las poblaciones de los insectos polinizadores son similares en los lotes ubicados en el COPEI en comparación con las ubicadas en CODACIA en temas de son las mismas especies, presentan unos ciclos más o menos parecidos y presentan ese tipo de alternancia entre Camerunicus y Mistros costarricenses. El principal insecto asociado a la polinización en plantaciones de palma de aceite en Agustín Codazzi y en el Copey fue el Aidobius camerunicus, y esto se pudieron construir modelos matemáticos que nos permiten relacionar el número de los insectos que caen en estas trampas y el fruiset que vamos a obtener. Esto nos permite también determinar si nuestra población de insectos polinizadores que tenemos actualmente es alta o es adecuada o es baja. Densidades poblacionales de Leidorhis camerunicus o muy altas o muy bajas afectan negativamente el fruiset y es algo a lo que igual tenemos que prestarle bastante atención, y esta es la razón por la cual estos insectos cobran muchísima importancia. Finalmente quería dejarles con una frase de William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, el de la escala de Kelvin de la temperatura, que dice que todo lo que no se define y no se mide no puede ser mejorado. Entonces, la única forma de saber si tenemos poblaciones adecuadas o altas o bajas de estos insectos polinizadores en nuestras plantaciones es a través de muestreos. Ya les mostramos algunas, la práctica del muestreo a través del uso de este tipo de trampas de intercepción puede ser utilizado como una herramienta para definir cómo están estas poblaciones de estos insectos en nuestras plantaciones. La bibliografía que usé durante la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme, también a las plantaciones Palma Sicarare, Grenca y Palmacará que nos prestaron sus lotes para hacer estas evaluaciones. Gracias a nuestros invitados, Carlos, doctor Anwar, por esta exposición tan completa, enriquecedora, en la que nos compartieron información de alto interés para los productores de palma de aceite en el país. Y escuchándote, Carlos, me pregunto si es posible que esos estudios que se realizaron en el COPEI se pudiesen de alguna manera trasladar a otras zonas palmeras para poder identificar y monitorear esas poblaciones que son claves, aún donde tenemos unas altas hectáreas sembradas con el Aedes guinensis. Claro que sí, es sumamente necesario, porque lo que les comentaba con el tema de los modelos, si bien pues ya está claro que el modelo cuadrático es el modelo que más se va a ajustar, es necesario ajustarlo a las condiciones agroclimáticas de cada una de estas diferentes subzonas, y es algo que ya internamente dentro del grupo de entomología también hemos venido conversando. Entonces, es algo que se va a Gracias. hacer. Bueno, Carlos, pues es una noticia muy importante para nuestros palmicultores en zona, así que estaremos muy pendientes y atentos para colaborar desde lo que podamos. Y bueno, como memoria de este tema tan importante, queremos anunciarles que ya está en línea el boletín técnico número 46, así que los invitamos a escanear el código QR, a consultarlo. Allí ustedes podrán pasar desde las generalidades de la polinización, de los insectos polinizadores, cuáles son sus principales actividades y, como decía Carlos, estrategias para su monitoreo. También los invitamos a que lo compartan. Y mientras ustedes se preparan para las preguntas, quiero recordarles sobre nuestra cita, la 21ª Conferencia Internacional sobre Palma de Aceite, que tendrá lugar del 23 al 25 de septiembre en Cartagena de Indias, en el Centro de Convenciones. Así que los esperamos para compartir con ustedes los avances científicos de innovaciones y tecnologías más relevantes de la palmicultura mundial. Les recordamos los contactos en los cuales ustedes pueden ubicar a nuestros compañeros de Fede Palma para que puedan hacer sus inscripciones. Tenemos descuentos para tarifas individuales a los productores que están afiliados a Fede Palma con un descuento del 10%, y también tenemos descuentos de tarifas por grupos de un 5% en la sesión general, afiliados a Fede Palma un 15% y para extranjeros un 5% también de descuento. Así que los esperamos. Bueno, así que ahora vamos ya con las rondas de preguntas. Les informamos que por razones logísticas ustedes podrán colocar sus preguntas
en la caja que está en el chat en la parte inferior y estaremos entonces dando paso a las preguntas. Mientras ustedes las escriben, los invitamos a que sigan conectados en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X y LinkedIn, donde ustedes pueden encontrar información de interés de Cenipalma para la palmicultura colombiana. Bueno, bueno, ya me han reportado. Tenemos aquí las primeras preguntas y es la siguiente para nuestros invitados. ¿Existen hospederos alternos a la palma de aceite para los insectos polinizadores? Los insectos polinizadores en palma de aceite tienden a guardar una relación muy estrecha con su hospedante, ¿sí? Entonces, es tanto así que fue necesario introducir el Eidolus camerunicus al continente americano para aumentar la polinización. Eso quiere decir de que la relación es tan estrecha de que no existen otros hospedantes, ¿sí? Que no sean palmas. Entonces, por ejemplo, es posible encontrar el Aidobius o mistros en otras palmas, como por ejemplo en el Eisoleífera o en los híbridos interespecíficos o por G, pero aparte de esto, en otros tipos de plantas, no. Carlos, y aprovecho para hacerte una preguntita. ¿Existe la posibilidad de que se pueda reproducir? ¿Que tengamos unas crías por medio de dietas como para ayudarnos o es Mm, descabellado? El estudio que mostró el doctor Anuar acerca del ciclo de vida, eso se tuvo que establecer como tal una cría para obtener los datos de cuánto duraba cada uno de estos estados de desarrollo y cómo era su hábito, digamos, dónde ovipositaba y todo lo demás. Pero el problema está en que la mortalidad que se tiene en estas crías es muy alta. Eso hace que se dificulte la labor, o sea, para labor de investigación es viable, pero para ya labores de multiplicar y liberar en campo ya se vuelve costoso y inviable. Gracias, Carlos, muy amable. Bueno, tenemos una segunda pregunta, la formula Juan Herrera, y la pregunta va dirigida para el doctor Anuar Morales. ¿La aplicación de emamectin benzoate para controlar Loxotoma elegans puede reducir la población de polinizadores durante el verano? Bueno, para determinar el efecto directo de un insecticida sobre los polinizadores, nosotros tendríamos que documentarla y documentarla de tal forma que después de una aplicación, o sea, que hagamos las mediciones de polinizadores, del número de polinizadores antes y después de una aplicación para poder determinar eso específicamente. No podría decirte si lo hace o no lo hace. Lo que sí te puedo decir es, te puedo dar es un consejo, es que cuando hagamos las aplicaciones de los insecticidas, tratemos de no dirigir a la corona de racimos y obviamente donde están nuestras inflorescencias femeninas y masculinas, esa aplicación. Siempre que apliquemos para un defoliador como esto, lo hagamos hacia las hojas, directamente y no hacia la corona. Gracias, doctor. Y yo quisiera recordarle a Juan que tenemos una guía de bolsillo donde tenemos toda la biología de nuestro Loxotoma elegans y allí podemos, una vez conociendo el ciclo de vida del insecto, con prácticas acompañadas como las nectaríferas, que las hemos promocionado mucho, podemos controlar naturalmente nuestras poblaciones de Loxotoma. Así que es una invitación a que sigamos fortaleciendo nuestros equipos técnicos y implementando prácticas que nos permitan hacer un manejo más sostenible de nuestra entomofauna. Gracias, doctor Anwar. Bueno, hay una tercera pregunta, la formula Sandra Mancilla, y es la siguiente. ¿Se han hecho estudios, perdón, se han hecho estudios con modelos para proyectar cómo el cambio climático afecta a los polinizadores? Eh, no como tal del cambio climático, porque hay que entender que el cambio climático abarca una ventana de tiempo enorme.
Sí, cuando uno habla de cambio climático, uno no puede hablar de 1 año, 2 años, ni siquiera de 10 años, porque en ese caso uno estaría hablando es de variabilidad climática. Entonces, para hablar de cambio climático, uno tiene que hablar de unos espacios de tiempo demasiado grandes. Sí se han hecho estudios es encaminados a evaluar el efecto de, por ejemplo, incrementos en las temperaturas sobre, por ejemplo, la fluctuación poblacional, como lo acaba de mostrar el doctor Anmar. Ese tipo de estudios lo han realizado, bueno, lo hemos realizado acá en Colombia, también se ha realizado en el sudeste asiático y han encontrado, por ejemplo, que el Idius camerunicus tiende a verse afectado negativamente por incrementos muy fuertes de temperatura. Pues es lo único que está relacionado como por ese lado de la variabilidad climática. Allí, si me permites complementar un poco, yo creo que las personas que tienen más experiencia en eso ha sido el personal de Malasia y ellos, digamos que por la experiencia que ellos han tenido, sí han notado una disminución en las poblaciones de Laidodus camerunicus en el tiempo y la eficacia para la polinización. Entonces, eh, no hay estudios específicos, pero la evidencia nos está mostrando de que sí hay unos efectos negativos en las poblaciones. Bueno, gracias. Y tenemos una pregunta de María Jiménez y es la siguiente. Si la trampa se coloca únicamente en una cara de la inflorescencia, ¿qué ocurre con los polinizadores que no son capturados, especialmente en aquellas inflorescencias femeninas destinadas a la evaluación de fruit set y de la tasa de extracción de aceite? En caso de obtenerse un número reducido de polinizadores en la trampa, ¿en qué medida podría verse afectada la relación entre la abundancia de polinizadores y la formación de fruto en el análisis? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta. La trampa, la inflorescencia está pegada a la palma y la trampa va acá. De acá no puede llegar nada porque pues, acá está la palma. Entonces la trampa se pone enfrente de la inflorescencia. La trampa tiene impregnado el pegante en ambas caras. Entonces, tanto los insectos que llegan quedarán algunos adheridos, tanto los que salen de la inflorescencia quedarán otros adheridos. No, la idea no es pegar a todos los insectos porque pues o si no, no tendríamos quien polinice la inflorescencia y ese tampoco es el objetivo. En cuanto a cómo afecta un bajo número, pues está claro en los resultados que se les mostraron al final de que existe un efecto completamente nocivo en el tema de fruit cuando se encuentra una población demasiado baja de estos insectos, encontrando que poblaciones muy bajas pueden generar fruit pues bajos, muy bajos. Creo que eso es. Carlos, permítame, yo complemento y le recuerdo a nuestra audiencia que lo que nosotros estamos haciendo es justamente implementar un sistema de muestreo. Y como lo mencionaba Carlos en su presentación, un sistema de muestreo solamente me va a dar una idea básica de la población que yo allí tengo por una área de muestreo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Si nosotros siempre utilizamos nuestra trampita pegajosa, blanca, de 5x5 en todos nuestros muestreos, podemos estandarizar y podemos establecer esa fórmula que Carlos les mostró al final y cómo podríamos nosotros llegar a utilizarla y predecir el fruit set que nosotros tenemos. Pero es un sistema de muestreo, no es un censo completo de los insectos, porque estamos hablando de 30.000 a 100.000 insectos por inflorescencia. Eso sería demasiado para contar y pues obviamente el daño ecológico sería muy grande. Bueno, muchas gracias. Tenemos dos últimas preguntas, así que las haré para que podamos avanzar. ¿Qué alternativas existen si tengo problemas de baja población de polinizadores en plantación? Bueno, yo pensaría que lo primero que debemos ver es por qué tenemos esas bajas poblaciones de polinizadores. Es porque porque tengo una muy baja producción de flores masculinas en mi plantación. Entonces, eso me explicaría eso. Es porque desafortunadamente estoy abusando de los insecticidas.
Eso podría también explicarme esas razones. O el cambio climático, o estoy teniendo problemas con temperaturas excesivas, temperaturas muy altas o lluvias muy altas. Entonces, eso es lo primero que yo tengo que hacer. Si yo determino una de esas, entonces ya podemos determinar cuáles son las soluciones. Al final, Carlos nos mostraba en su presentación que en Malasia utilizan una técnica y es eh, colectar inflorescencias de esos probablemente palmas que son muy masculinas, que producen una cantidad grande de inflorescencias, en donde las poblaciones de adultos de polinizadores es muy buena, y trasladarla a esos lotes. Eso sería una práctica que podríamos nosotros implementar en el caso de que tengamos esos lotes con unas poblaciones muy bajas y podamos hacer el transporte de plantas. Vale, doctor. Y bueno, respondiendo también a lo que nos preguntan, pues dentro de las alternativas también es el uso de nuestro polinizador artificial, que también hemos usado cuando esas poblaciones de insectos se reducen. Pero la invitación del doctor Anwar, pues es muy válida. Bueno, y la última pregunta. ¿Qué consecuencias económicas tendría la ausencia de polinizadores en una plantación de palma de aceite? Bueno, yo creo que aquí la respuesta es bastante obvia. Si nosotros tenemos problemas de ausencia total de polinizadores en el Aedes guinensis, las consecuencias económicas son grandes. Nosotros no tendríamos producción de fruto. Si nosotros no tenemos una producción de fruto o una producción de fruto muy bajita, pues obviamente el negocio se nos cae, se nos va al suelo. Para poder subir esa población, para poder incrementar la producción, tendríamos que recurrir a la polinización asistida, bien sea pues, aplicando polen, que es lo que amerita en el Aedes guinensis. Nos pasaría algo similar a lo que nos está pasando, por ejemplo, en el híbrido. En el híbrido necesitamos una polinización asistida con ANA. En el Aedes guinensis sabemos que podemos hacerlo con polen, que es muy válido y lo podríamos hacer, pero obviamente pues incurriríamos en costos extra. Cuando la labor la pueden hacer gratuitamente unos aliados alados que tenemos allí y que podríamos protegerlos y cuidarlos, y nos saldría mucho más económico y sería mucho más rentable para nosotros. Bueno, a nuestros expositores nuevamente agradecerles por su tiempo, por su generosidad atendiendo nuestras preguntas. Bueno, y como es habitual, eh, queremos darle paso a la evaluación de este seminario. No sin antes recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. También pueden acceder por medio de este código QR para que ustedes estén informados de las últimas noticias que tenemos desde Cenipalma para nuestra palmicultura. Asimismo, invitarlos a que se vinculen al canal de WhatsApp de la Dirección de Extensión, donde compartimos noticias, convocatorias, documentos y mensajes que apoyan a la producción sostenible del sector. Bueno, y entramos a nuestra fase final, que es la evaluación. Como es habitual, quiero dar paso a este seminario y invito a mi compañero Eric Briceño del equipo de formación y capacitación, quien compartirá con ustedes la pregunta que tenemos preparada y en la que podemos responder a través de la herramienta Mentimeter. Adelante, Eric. Muy buenas tardes, Ruth. Muy buenas tardes para todos. En estos momentos estoy compartiendo la pregunta. ¿Me confirma si la puedes observar? Sí, la estamos observando. Bueno, voy a Listo. proceder a leerla. Muchas gracias. ¿En qué grado contribuye la información suministrada para entender la importancia de los polinizadores en la productividad de la palma de aceite? Bueno, tenemos dos respuestas. Los invitamos. Tenemos en sala cerca de, bueno, ya hay 40 personas. Tuvimos más hace unos momentos, así que
les agradecemos que nos compartan sus Les respuestas. recordamos a los participantes que el enlace de Mentimeter está en el chat para que puedan ingresar a resolver la pregunta. Gracias, Eric. Lo había olvidado. Bueno, tenemos 10, 16. Recuerden que para nosotros es muy importante conocer sus opiniones porque con ellas podemos siempre mejorar. Bueno, Eric, ¿te parece si vamos revelando los resultados o esperamos? Bueno, yo veo que se están animando. Me parece bien que se animen, que prendamos los motores y nos emocionemos porque ahorita más tarde tenemos otra cita, una cita futbolística. Bueno, vamos con 24. Eso, manito arriba, muy bien. Muy activos en estas redes. Bueno, Eric, yo creo que es momento de revelar lo que han respondido nuestros asistentes. Bueno, felicitar a todo el equipo. Tenemos 25 respuestas en las que consideran que el grado de contribución ha sido alta y de información valiosa para manejar eficientemente nuestros cultivos de palma de aceite. Bueno, así que agradecerles, Eric, muchísimas gracias. Y antes de irnos, les recordamos escuchar Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Recuerden que pueden acceder por sus plataformas favoritas, YouTube, Spotify. Asimismo, les recordamos que la grabación de esta sesión y las presentaciones estarán disponibles en la página web de Cenipalma y de nuestro canal institucional de YouTube. Pueden acceder escaneando el siguiente código QR a través del canal de WhatsApp de Extensiones Acción. Estaremos informando cuando las grabaciones estén disponibles. Recuerden que nuestro próximo encuentro será el 9 de octubre, así que los esperamos para seguir compartiendo conocimiento de valor para la agroindustria. Ha sido un placer acompañarlos en esta jornada y que tengan una excelente tarde. Se fue. ¿Alguna vez te has preguntado qué conocimiento debemos tener para desarrollar un programa de manejo de nutrición de la palma eficiente? Lo primero es el análisis del suelo, para conocer balances de nutrientes y propiedades tan importantes como la capacidad de intercambio catiónico. Lo segundo es el análisis foliar, para conocer el estado nutricional de nuestra planta y el efecto que